Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Qué dicen? ¿Ya listos? ¿Ya listos para la última clase antes de vacaciones? Ya, ya. Ya con y ya con caguama en brazo. Eso, ¿no? Pues de lujo para que aprendan bien hoy lo del glicógeno y ciclo de Calvin. Ya la última clase, ya, para que se vayan a descansar estas vacaciones, esta Semana Santa. Pues bueno, vamos a empezar para ver si podemos, aunque sea el día de hoy, terminar un poquito más temprano para, para ya que todos descansemos. ¿Cómo les fue en sus exámenes? Ayer era que me comentaban que iban a tener examen. Újules. Ese silencio lo dijo Ah, todo, profe. ¿les fue mal? De qué materia era su examen? Más bien fue su examen. Ah, programación. Ok. Bueno, pues échenle ganas, chicos, échenle ganas. ¿Qué programación se las da Eric, Ráfaga, Oscar, Edgar? Oh, ok. Oscar. Oscar. Ah, Oscar les da programación. Ah, ok. Pues bueno. Entonces vamos a comenzar para ver si podemos terminar el día de hoy temprano. Y el día de hoy vamos a continuar con una parte de lo que habíamos visto. ¿Si alcanzan a ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. Vamos a empezar a ver, y bueno, ahorita vamos a empezar a notar que existe una unión entre rutas metabólicas que todas tienen algún tipo de conexión, justamente con esta que hemos visto ya de la degradación de glucógeno. Ya hemos visto cómo el glucógeno se programa con el ciclo, digo, con la glucólisis. También hemos visto cómo el metabolismo de otros azúcares se acopla a la glucólisis y así viceversa. Entonces, es importante que ahorita ustedes vayan visualizando la interconexión entre las rutas metabólicas, porque de eso se trata el mapa metabólico de esta unidad. El mapa metabólico de esta unidad se trata de que ustedes conecten todas las rutas metabólicas que estamos viendo en un solo mapa metabólico. Por ejemplo, dónde entraría la glucólisis, dónde entraría la síntesis de glucógeno, eh, dónde entraría la gluconeogénesis, dónde entrarían todos estos tipos de vías, ¿sale? Entonces es importante que ustedes lo empiecen a visualizar, que empiecen a ver esa parte porque es importante para que ustedes las integren en el mapa metabólico de esta unidad, que todavía faltan pues algunas rutas metabólicas por ver, pero para que lo vayan viendo, ¿sí? Que ya estas, espero que la siguiente semana poderles programar ya las actividades para que las tengan, ya sepan bien los días de entrega y, bueno, los que quieran ir adelantando, pues lo pueden ir adelantando. Algo importante que debemos y que no se los había comentado cuando vimos la gluconeogénesis y la glucólisis, es que una parte del mecanismo bajo el cual bioquímicamente se controlan las vías anabólicas y catabólicas es que las vías catabólicas y anabólicas no siguen el mismo sentido. Va a haber enzimas anabólicas, por ejemplo, las de la gluconeogénesis, y enzimas catabólicas exclusivas, como las de la glucólisis, como la de la exocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Pasa lo mismo con el glucógeno. La síntesis del glucógeno es una vía anabólica, ¿sí? Porque partimos de moléculas simples, como es la glucosa, a una molécula más compleja, como es el glucógeno. Esa es una vía anabólica. Y la degradación de glucógeno no sigue la misma vía que su síntesis. La degradación de glucógeno que vimos la clase pasada es una vía catabólica en la cual se utiliza una molécula, un polímero de glucosas para producir, en este caso, energía o una glucosa. Entonces, es importante, es algo que se me había pasado comentarles. Por lo mismo, las rutas metabólicas, catabólicas y anabólicas para mejorar el control metabólico
tienen que tener formas de poder percibir cuando una glucosa va dirigida al anabolismo, cuando una glucosa va dirigida al catabolismo, ¿sí? Entonces, una forma en la que se ve, bueno, que vamos a empezar con la síntesis de glucógeno. La síntesis de glucógeno es una vía metabólica totalmente anabólica, donde a partir de la glucosa o el exceso de glucosa que nosotros vamos a tener en, pues ahora sí que de nuestra alimentación o de las vías celulares que estén adquiriendo glucosa, se puede obtener glucógeno, que es un polímero, el cual nos sirve para almacenar energía. Curiosamente, para almacenar energía del glucógeno necesitamos invertir energía. Aquí es donde viene la parte interesante. Entonces, ¿cómo es que se comienza la formación de glucógeno? La formación de glucógeno comienza de la glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato, si recuerdan, es una molécula que también por ahí está participando en el metabolismo de la galactosa. Sí, también participa en el metabolismo de la galactosa y es una molécula que no entra directamente a la glucólisis, sino es una isomerización del grupo fosfato, que nosotros cuando la tenemos en la glucólisis es la glucosa 6-fosfato, pero la glucosa 1-fosfato es una glucosa específicamente señalada para que se vaya a anabolismo, perdón. ¿Cómo es que se lleva también esta molécula para poderla discernir, que es una molécula que se va a ir dentro del tráfico celular, que se va a ir directamente a lo que es la síntesis de glucógeno? Se le va a agregar este ácido, nucleótido, que es el uridín trifosfato. Aquí tenemos la molécula que es la base nitrogenada, que es el grupo uridín. Aquí tenemos una ribosa y aquí tenemos el grupo trifosfato. Los fosfatos van a estar señalados de acuerdo a su posición. El primer fosfato es alfa, el segundo beta y el tercero es gamma. En este caso, lo que vamos a tener en esta reacción, que es catalizada por la UDP glucosa pirofosforilasa, que es la que tenemos aquí, va a ser un ataque nucleofílico, pero al fosfato alfa de la UTP. Va a hacer que este enlace se regrese a este oxígeno y se libere estas dos moléculas de fosfato, es lo que nosotros conocemos como pirofosfato, que es fósforo inorgánico más otro fósforo, o que también se le conoce como 2-fósforo inorgánico. Este pirofosfato cuando es convertido, más bien este pirofosfato es por una pirofosfatasa, me da 2 fósforos ortofosfatos o fósforos inorgánicos, y lo que obtenemos acá va a ser una glucosa uridín difosfato, que es que esta glucosa está unido a 2 grupos fosfato y está unido al grupo uridín. Este tipo de señalización, porque es una señalización de tráfico celular, me va a permitir o permite a la célula reconocer que esta glucosa se va a ir a la síntesis de glucógeno. Es decir, cualquier glucosa que esté unido al uridín difosfato directamente va a ser captada por la enzima para que se lleve a cabo la producción de glucógeno, ¿sí? Aquí tenemos la inversión de energía en forma de una molécula de UTP, que es una molécula análoga o similar en cuestiones de estructuras químicas al ATP. Bueno, una vez que tenemos la molécula con el uridín difosfato de glucosa, que aquí la tenemos señalada la glucosa en color verde, aquí si se fijan, no sé si recuerdan este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras, ¿cómo se llama en química? Esta es la de, ¿cómo se llamaba esta estructura? ¿Cíclica? No sé si alguien recuerda. Ok, Marcos, pues bueno, esperemos que ahorita, si no, trata de volverte a reconectar, Marcos, a ver si mejora. ¿Cómo se llama este tipo de estructura que vieron en química orgánica? ¿De barco, de balsa
¿O cómo se llamaba? De Fischer, pero hay dos formas de verla, que es una estructura como la que tenemos aquí y otra como la que tenemos aquí. No sé si eso lo recuerda. Que había una forma de la estructura tridimensional. Creo que esta es si mal no recuerdo, es la estructura de balsa, de la glucosa, de silla, Enrique, muchas gracias. De silla, ya no me acuerdo, pero es una estructura de la forma tridimensional de la glucosa. Entonces, aquí lo tenemos en forma de silla. Y, bueno, ¿cómo es que actúa la síntesis de glucógeno? La síntesis de glucógeno vamos a tener aquí que participa la glucógeno sintasa. O sea, toda esta reacción es catalizada por la glucógeno sintasa. Lo primero que va a ocurrir es que va a haber una hidrólisis del grupo UDP. Este enlace del grupo fosfato se va a regresar al oxígeno y se va a liberar oxonium, un intermediario oxonium. Que intermediario oxonium lo que tenemos es que es un intermediario donde tenemos el oxígeno con una carga positiva por los tres enlaces que tiene, un doble enlace y un enlace sencillo. Se libera el UDP y posteriormente el grupo hidroxilo del carbono 5 que tenemos aquí de la glucosa, que es en el residuo no reductor del glucógeno, va a tener un ataque nucleofílico sobre lo que es intermediario oxonium, y al tener este ataque, lo que se va a hacer es que se va a liberar un protón, liberamos este protón del grupo hidroxilo, y vamos a tener la unión de aquí de la glucosa en un enlace alfa, es un enlace alfa 1,4, este es el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Entonces tenemos la unión de un enlace alfa 1,4, que en este caso es en posición hacia abajo. Si lo tuviésemos hacia arriba sería beta 1,4. Entonces tenemos la unión de alfa 1,4 de los carbonos. Y la glucosa sintasa va a ir uniendo glucosas de la misma forma, N residuos de glucosa de la misma forma, cada vez que necesita pues ir polimerizando lo que es la molécula del glucógeno, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que se sintetiza el glucógeno. Algo importante es que también vamos a tener una forma de poder tener un branching. ¿El branching cuál es? El branching es que yo tenga una molécula lineal de glucógeno y otra molécula lineal de glucógeno, yo la voy a unir, pero a la posición 6, que va a ser el enlace alfa 1,6. Entonces, tenemos los enlaces aquí alfa 1,4 y para hacer la ramificación vamos a tener que utilizar otro tipo de enzima que nos van a permitir tener la ramificación, y las ramificaciones ocurren normalmente en los últimos residuos de este glucógeno ya ramificado, y lo que obtienen es que esta enzima que lleva a cabo la glycogen branching enzyme, esta enzima ramificadora de glucógeno, lo que va a hacer es que va a unir, en este caso, estos 6 residuos, son 7 residuos de glucosa, los va a unir y los va a estar ramificando. Estas ramificaciones, son 7 residuos los que se unen. Estas ramificaciones del glucógeno, o esta formación de ramificaciones, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nos va a permitir almacenar una mayor cantidad de glucógeno en un menor espacio. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si ustedes llegan a tener, por llamarlo así, yo siempre lo veo en una esponja, ¿no? Si ustedes tienen una esponja y la esponja está unida de diferentes formas, tiene pues por ahí hilitos formados, la esponja te va a permitir quizás en un menor espacio poder tener una mayor cantidad de fibras o de hilos, que es la que tiene, y pasa lo mismo con estas ramificaciones. Estas ramificaciones es una forma química evolutiva que se utiliza
para el glucógeno para tener una mayor cantidad de glucógeno en un menor espacio. Porque obviamente nosotros o celularmente nos interesa mucho eficientar la cantidad de espacio que tenemos para el almacenaje de glucógeno para tener una mayor cantidad de energía. ¿Ok? Entonces, por acá venía, bueno, esta parte no la íbamos a ver, la eficiencia energética, que es algo que me interesaba ver. Déjenme venir aquí más abajo. Déjenme ver, a ver si no es en el otro libro. Creo que sí va a ser en el otro libro. Si está aquí, ya estamos en otras cosas de vías de señalización. Ven aquí, no recuerdo si es en esta o en la otra, venían algunas vías de señalización. Bueno, por ejemplo, esta es una vía de señalización que es algo que ya habíamos visto, que tiene que ver con el glucógeno, que era lo que veíamos en la última clase. La epinefrina, que es que son los receptores, que es la adrenalina. De hecho, bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. A mí alguna vez me tocó ver una plática de un doctor, el doctor que descubrió estos receptores beta adrenérgicos que responden a la adrenalina. Y bueno, esta es una vía de señalización. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la vía de señalización? La adrenalina va a tener dos formas de señalizar hacia el núcleo o hacia las enzimas que controlan al glucógeno. Por ejemplo, la liberación de adrenalina va a activar dos vías. Puede activar dos vías por receptores beta, por un receptor beta adrenérgico, por un receptor alfa adrenérgico. Esta adrenalina puede hacer que se modifique ¿cómo se llama? Fosfatidilinositol, que es el PIP2, para producir fosfoinositol, que es el IP3. Este, a su vez, va a modificar estos transportadores de calcio en retículo endoplasmático. El calcio es un segundo mensajero, se libera este calcio, y este calcio va a regular de manera inmediata a la glucógeno fosforilasa y a la glucógeno sintasa. ¿Sale? La glucógeno sintasa es la proteína clave para la síntesis de glucógeno y la glucógeno fosforilasa es la enzima clave para la hidrólisis de glucógeno. Lo que hace es que activa la glucógeno fosforilasa, es decir, promueve la hidrólisis de glucógeno por medio de esta señalización con calcio. Y una vez que empieza la hidrólisis de glucógeno, se produce glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato se transforma a glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa, y esta glucosa 6-fosfato puede servir directamente para la glucólisis, o en este caso puede ser transformada, internalizada hacia el retículo endoplasmático, ser transportada por una fosfatasa en glucosa y fósforo inorgánico, ser liberada como glucosa por esta enzima 6-glucosa fosfatasa, y esta glucosa ser liberada hacia el medio extracelular por la glucosa, el transportador GLUT2 de glucosa. Esto todo es en hígado. ¿Qué otra forma de señalización de la adrenalina tenemos? Esta cascada de señalización que tiene como intermediario el ATP. El ATP es ciclado por la adenilato ciclasa produciendo AMP cíclico. Este AMP cíclico activa a la glucógeno fosforilasa y lo que hace también es activar la degradación de glucógeno y la liberación de glucosa. Y el glucagón, perdón, que es sensado por un receptor de glucagón, también tiene efectos sobre la adenilato ciclasa, aumenta el AMP cíclico y por medio de esta reacción aumenta la hidrólisis de glucógeno y permite la liberación de glucosa. Este glucagón es una respuesta que se da principalmente, como ya les había dicho, en formas de ayuno prolongado. En cambio, la adrenalina es una respuesta principalmente al estrés, una respuesta ante una situación de peligro de nuestro organismo. Y pues bueno,
En realidad, por ejemplo, nosotros para poder iniciar la síntesis de glucógeno, ya pensé que venía acá abajo, pero no viene. Para poder nosotros tener la síntesis de glucógeno, invertimos una molécula de ATP. Por cada molécula, por cada unión de una molécula de glucosa al glucógeno, invertimos una molécula de ATP. No directamente de ATP, pero para formar el UTP se ocupa ATP. Entonces, cada que yo quiero formar glucógeno, dependiendo de los residuos de glucosa que yo una, yo estoy almacenando, estoy invirtiendo energía, una molécula de ATP. ¿Le convendrá metabólicamente a la célula invertir una molécula de ATP para formar glucógeno? Sí, porque por cada molécula de glucosa que se libera, esta glucosa por medio, en músculo esquelético, por medio de la respiración, de la fosforación oxidativa, es capaz de producir hasta 36 moléculas de ATP. Es decir, tenemos una eficiencia en el almacenaje de energía en forma de glucógeno de un 90 y tantos %. Se le invierte muy poca energía y cuando se ocupa, se le puede sacar una gran cantidad de energía, que pueden ser hasta 36 moléculas de ATP. Es decir, puedo tener un rendimiento neto de hasta 35 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que yo almaceno en forma de glucógeno. ¿Por qué no almacenamos una mayor cantidad de glucógeno? Porque hablando en el espacio que tenemos para almacenarlo en el hígado, en el músculo, ya no es posible. De hecho, puede causar problemas fisiológicos si tuviésemos nosotros una acumulación anormal de glucógeno. Justamente esto es lo que vamos a ver ahorita. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Algo importante, la señalización de glucógeno, tenemos que la regulación va a ir ligada directamente en esta ruta metabólica a la glucógeno sintasa y a la glucógeno fosforilasa. ¿Cómo es que se regulan? Hormonalmente por el glucagón o la adrenalina, ¿sale? El glucagón es producido por el páncreas y la adrenalina por las glándulas adrenales. Entonces, eso es importante que lo sepan. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades me puede dar ciertas deficiencias y que sí existen? Y que tienen que ver con algunas cuestiones metabólicas que ahorita se les van a hacer hasta muy lógicas. ¿Qué pasa cuando nuestro hígado no tiene la capacidad o no tiene una deficiencia en glucosa 6-fosfatasa? Es decir, no tiene la capacidad de convertir esta glucosa 6-fosfato en glucosa. Esta enfermedad es una enfermedad que son enfermedades de almacenamiento de glucógeno hereditarias. Es una enfermedad que se llama de tipo 1. Cuando en el hígado cuando tenemos una deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, se le conoce como la enfermedad de von Gierke. Y tenemos una estructura del glucógeno normal. Cuando se tiene la estructura esta enfermedad, tenemos la estructura del glucógeno, es normal, pero los pacientes que tienen esta enfermedad von Gierke tienen una hipoglicemia. Siempre, entre periodos de comida y comida, de ayuno, la glucosa baja de forma importante, de forma muy importante. ¿Qué es lo que les pasa a estas personas? Tienen un daño en el tripe, que es... ¿Alguien me acuerda qué es el tripe? Se me fue ahorita. No sé si se acuerdan. Failure to tripe. Para digerir, creo. A ver, déjenme lo busco. Creo que era digerir, tripe. Failure to tripe. ¿Acaso para prosperar? No, quién sabe qué. Retrasos en el crecimiento. Causa retrasos en el crecimiento, generalmente esta enfermedad. Y incluye, pues, problemas. Esta hasta estoy seguro que tiene algunos problemas neuronales, casi estoy seguro,
que esta enfermedad genera algunos problemas neuronales. Otro tipo de enfermedad, no vamos a verlas todas, pero vamos a ver algunos casos, que es el tipo 2. El tipo 2 no tiene la capacidad o tiene una deficiencia en la enzima alfa-1,4-glucosidasa, que es la enzima que rompe el glucógeno para liberar la glucosa 1-fosfato. Este se lleva en todos los lisosomas de los tejidos de todo el organismo. Se le conoce como la enfermedad de Pompe. Tenemos una forma de glucógeno normal, es decir, el glucógeno es perfecto, pero al no poderlo determinar, vamos a tener también problemas para no poder liberar la glucosa 1-fosfato, vamos a tener problemas en la liberación de glucosa, que va a ser muy parecido a los síntomas de la enfermedad tipo 1. Hay algunos que por ejemplo, es muy interesante, como pudiese ser esta tipo 4. Esta tipo 4, que es una deficiencia en amilo 1,4,1,6 transglicosidasa, que es la enzima ramificadora de glicógeno, que probablemente se lleva en todos los órganos, pero principalmente en el hígado, que es conocida como la enfermedad de Andersen. Tiene una gran cantidad de glucógeno sin ramificar, y en todas estas personas que tienen deficiencias en enzimas que tienen que ver con la formación de glucógeno, se caracterizan por tener un hígado muy grande. Tienen una hipertrofia del hígado, y eso se debe a que el espacio en el que están acumulando el glucógeno es más amplio dentro del hígado, hace que el hígado aumente de tamaño, y eso pues les causa otros problemas funcionalmente, metabólicamente, que puede haber algunas cuestiones. Si se fijan, la mayoría de las deficiencias que vamos a tener aquí en el hígado, de hecho acá en el otro libro viene un poquito más explicado estas enfermedades, nada más déjenme lo pongo. Que es justamente lo mismo. Vías metabólicas. Ahorita también ahí viene, aquí viene. Esta, por ejemplo, la enfermedad tipo 4, tenemos que hay una cantidad normal que se lleva en el hígado, ¿qué causa esta enfermedad? Cirrosis en el hígado, falla hepática, que causan la muerte antes de los 2 años, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad del tipo 2 también te puede causar un fallo cardiorrespiratorio. Por ejemplo, la deficiencia de fosforilasa. La fosforilasa, que hace que se señalice la glucosa derivada del glucógeno, que normalmente afecta músculo, incrementa la cantidad de almacenaje de glucógeno, limita la habilidad para hacer ejercicio debido a que se sufren de calambres muy dolorosos, y algunos pacientes pueden tener un desarrollo normal, ¿no? Esto en músculo. Entonces, este tipo de cuestiones del glucógeno, que nosotros pudiésemos pensar que es una molécula que quizás no es tan importante dentro de nuestro organismo, es una molécula que, existen hasta tipos de enfermedades asociadas, porque es más común de lo que pensábamos, ¿no? Y algo que también me faltó decirles de la señalización, ya para terminar con esta parte, también existe una señalización directa de la insulina para el glucógeno. La insulina, es señalizada por el receptor de insulina, que es el IRS. Al ser fosforilada, cuando tenemos la insulina, activa a diferentes proteínas sinasas. Estas proteínas sinasas lo que hacen es fosforilar a la glicógeno sintasa, sinasa. Esta a su vez lo que hace es que fosforila la glucógeno sintasa, y al fosforilar la glucógeno sintasa, la insulina, la señalización por insulina, en este caso hace que la enzima se vuelva activa,
y se vuelve activa la síntesis de glucógeno. Esto es en hígado. Entonces, la insulina también tiene una forma de señalizar y de controlar a la glucógeno sintasa. Aquí se van a dar cuenta que las formas, no es como en la glucólisis, las formas que nosotros tenemos para poder controlar la síntesis de glucógeno vienen más dadas por hormonas y esto tiene que ver con la capacidad que debe de existir de poder tener acceso a la glucosa, sobre todo en periodos de starvación, periodos de deficiencia de glucosa o periodos en los que es necesario por una respuesta de sobrevivencia, por otro tipo de respuesta. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. De hecho, esta parte es algo sencilla, no se tiene mucho que ver, al contrario de lo que vimos en la glucólisis o la gluconogénesis. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chicos. ¿Algún comentario? Y normalmente la síntesis de glucógeno se lleva a cabo una vez que ustedes llevan a cabo su comida. Si ustedes, por ejemplo, ahorita tienen una comida y quizás hicieron un ejercicio muy amplio, se llevan a cabo una síntesis de glucógeno. Es muy común, no sé si alguno de ustedes ha practicado atletismo o ha estado en algún equipo de atletismo, pero normalmente a las personas que practican atletismo y que se dedican, por ejemplo, a hacer, bueno, a mí me ha tocado conocer a personas que se dedican a hacer de atletismo de media distancia o larga distancia, que pues van desde los 3,000 a los 5,000 o 10,000 metros o 5, 10 kilómetros, que normalmente antes de una carrera les dicen que un día antes cenen una comida rica en carbohidratos y normalmente te dicen cena pasta, ¿no? Cena con un buen plato de pasta. Y pues uno lo hace, ¿no? Uno dice, pues ok, pues debe de ayudar algo. Y tiene que ver justamente con la síntesis de glucógeno. Cuando es para que tú repongas, sobre todo las personas que se dedican al atletismo, tienden a tener niveles o utilizar de forma muy rápida sus niveles de glucógeno para reponer y sobre todo también por los entrenamientos que tienen antes de una carrera, que tienen entrenamientos más rudos de lo normal. Entonces ellos tienen que reponer sus reservas de glucógeno. ¿Cómo reponen estas reservas de glucógeno de una forma eficiente? Pues aventándose una cena riquísima en carbohidratos, muy rica en carbohidratos. Esa es como una regla nutrimental, que tengas una cena rica en carbohidratos. Eso ayuda a que tengas un restablecimiento del glucógeno para que estés preparado para las carreras, ¿no? Para ahora sí que la competencia. Entonces, eso es un dato interesante. Y un dato interesante es que nosotros, pues, lo primero que vamos cuando nos vamos a correr, primero nos echamos la glucosa que tenemos en torrente sanguíneo, pero, por ejemplo, si vamos a correr en ayunas, pues lo primero que nos vamos a echar es el glucógeno, ¿no? Toda esa reserva de glucógeno, y va a depender, pues, la sensación de cansancio o no cansancio, de que también tengamos ese glucógeno. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bueno, a partir de aquí vamos a pasar a otra ruta metabólica. Otra ruta metabólica que tiene que ver, no sé si alguien, perfecto, muchas gracias, Lilian. Vamos a pasar a otra ruta metabólica que tiene que ver más ya con plantas, bueno, totalmente con plantas, y que también tiene una relación con lo que es la glucólisis, pero va a tener una relación también con lo que es la fotosíntesis, o con lo que es la formación de energía a partir de la fotosíntesis, que es la fijación de nitrógeno. Esta ruta metabólica se conoce con el ciclo de Calvin y va a estar muy relacionada con la última ruta metabólica que vamos a ver aquí en esta materia, en esta unidad, que es el ciclo de las pentosas fosfato. El ciclo de Calvin, que también se le conoce en algunas partes como, vamos a tener dos tipos de reacciones. Hay algunas
que es la fotosíntesis, que se le conoce como reacciones luminosas, y las reacciones obscuras, por llamarlo de esta forma, se le conoce como al ciclo de Calvin, que es la fijación de oxígeno. La fijación de oxígeno por el ciclo de Calvin, vamos a verla acá, creo que acá venía un esquema más padre. Aquí la tenemos. Pero bueno, déjenme ver que acá también en el otro libro había uno que me había gustado un poquito más, que es muy similar. Aquí tenemos. Esta me gusta más porque tiene las enzimas. El ciclo de Calvin es la ruta que se utiliza, que utilizan las plantas, que tiene que ver también con el metabolismo de los carbohidratos. Y ahorita es donde aquí es donde ustedes tienen que ser ponerse muy vivos para que vean cuáles son las relaciones con las otras rutas metabólicas. Sí lo vamos a ver, pero para que ustedes también lo chequen para su mapa metabólico. El ciclo de Calvin empieza con la formación, la fosforilación de de este azúcar, que es la ribulosa 5-fosfato. La ribulosa 5-fosfato, aquí tenemos esta estructura, es una pentosa que tiene este grupo cetona y está fosforilada en la posición 5 en el carbono. Esta ribulosa 5-fosfato puede ser obtenida por las vías de las pentosas fosfato y ahorita vamos a ver, también puede ser proveniente de la glucólisis. Lo primero que se va a hacer es una fosforilación de la ribulosa 5-fosfato y esta se va a convertir en ribulosa 1,5-bisfosfato, que por sus ciclos lo conocemos como RVP. Esta tenemos la fosforilación de ambas partes y algo importante aquí es que aquí vamos a ver que van a entrar 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Esto tiene que ver con la estequiometría. Entonces, cada línea que nosotros vemos aquí en el esquema implica una molécula del carbohidrato. En este caso tenemos 3 moléculas del carbohidrato, y eso tiene que ver con la estequiometría, y tiene que ver con que cada vez que entra una molécula, se fija una molécula de CO2. Entonces, ahorita vamos a entrar en detalles con esto. Esto ocurre por medio de la enzima fosforribulosa sinasa, y esta posteriormente es convertida a 3-fosfoglicerato. Esta molécula se une a una molécula de CO2 y es fragmentada en 2 moléculas de 3 carbonos. De tener una de 5 carbonos, se fija el CO2 y obtenemos 2 moléculas de 6 carbonos. Es decir, de 3 que van aquí, de 3 moléculas de ribulosa 1,5-fosfato, aquí vamos a obtener el doble, que serían 6. ¿Sí? Esta es la enzima más importante y de hecho, esta es la enzima más abundante en la naturaleza. En todo el planeta, la ribulosa rubisco, que se le conoce como rubisco o ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, es la enzima más abundante en toda la naturaleza. Y quizás es la enzima más importante en la Tierra, por llamarlo así. ¿Por qué? Toda la energía que nosotros obtenemos, sea cual sea su origen, proviene de esta fijación de oxígeno. Toda. Nosotros, esta fijación de oxígeno, la formación de este enlace covalente con este CO2, permite la conservación de cierto tipo de energía, que nosotros en cualquier alimento tenemos una derivación de esta fijación de oxígeno. Por ejemplo, si nosotros, el ejemplo más claro es una planta, ¿no? Si tú hoy te echas el fruto de una planta, la mayoría, bueno, todos los componentes de la planta vienen dependientes de una fijación de CO2 para producir todos sus componentes. Ahora, si yo alimento, por ejemplo, un animal, por ejemplo, una vaca, la alimento con vegetales, con pasto, con diferentes alimentos, con maíz, con lo que tú quieras, todo depende también de esta fijación de oxígeno. La vaca que nos la vamos a comer en un rico bistecito, todos los enlaces químicos que nosotros estamos consumiendo de sustratos oxidables dentro de lo que estamos consumiendo provienen de esta fijación de oxígeno.
de esta fijación de CO2. Es por eso que quizás Rubisco es considerada, pues por llamarlo así, evolutivamente la enzima más importante porque permite el flujo de energía solar, que es la energía que está llegando diariamente a nuestro planeta, convertirla en energía química y permite que la mayoría de los sistemas energéticos en organismos vivos, no todos, porque existen organismos que no necesitan carbono para poder llevar a cabo sus funciones, lleven a cabo sus funciones energéticas. Entonces, eso es súper importante. Bueno, esta es la reacción 2, que es la fijación de CO2 por Rubisco. Si yo tengo 3 moléculas, quiere decir que 3 moléculas de Rubisco, quiere decir que estoy fijando en cada una de las moléculas una molécula de CO2. Netamente, aquí yo estoy fijando 3 moléculas de CO2, ¿sí? ¿Esto por qué viene a la estequiometría? Viene a la estequiometría porque aquí nosotros tenemos el rompimiento en moléculas de 3 carbonos. Netamente, yo formo una molécula o la fijación de 3 moléculas de CO2 me forma una molécula de 3 carbonos. Es por eso la estequiometría, por eso se utilizan estos 3 moléculas de ribosa de fosfato, acá está 6, porque netamente hablando, cada vez que doy una vuelta, fijo una de CO2, pero cuando ya di 3, fijé 3 moléculas de CO2 que me permiten tener esta molécula de 3 carbonos. Es decir, estrictamente hablando, yo pudiese decir que una de estas moléculas de 3-fosfoglicerato puede ser sintetizada 100% por una fijación de CO2, ya por las vueltas que va a dar la fijación de carbono. Posteriormente, vamos a tener la fosforilación y el 3-fosfoglicerato, ¿ya se les hace familiar? ¿Dónde participa el 3-fosfoglicerato? ¿O no se nos hace familiar todavía? ¿Participa en la glucólisis? En la glucólisis, exactamente. Ya, esta es una molécula que me puede derivar a la glucólisis, ¿sí? Pero todavía voy a utilizar otra molécula que también me puede derivar en la glucólisis. Posteriormente viene una fosforilación por medio de la fosfoglicerato sinasa, donde yo voy a tener fosforilados y voy a tener 1,3-bifosfoglicerato, que es otra molécula que también puedo encontrar en la glucólisis. Y aquí yo ya tengo derivados que me pueden dar hacia la glucólisis. Y posteriormente viene otro paso importantísimo. Este es un paso trascendental. Este 1,3-bifosfoglicerato lo voy a convertir en gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato ya lo hemos escuchado varias veces. Lo escuchamos en el metabolismo de la fructosa, lo escuchamos en la glucólisis y también el metabolismo del glicerol participa y ahorita en el ciclo de Calvin. En la glucólisis, para formar gliceraldehído 3-fosfato, nosotros utilizamos una molécula de NAT oxidado y sale una molécula de NAT reducido, ¿sí? Aquí ocurre otra cuestión. Tenemos la participación de la misma enzima, que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pero ahora utilizamos otro cofactor, otro acarreador electrónico, que es el NADPH. El NADPH reduce al 1,3-bifosfoglicerato, si se fijan es el sentido contrario de la glucólisis, se reduce y me forma el gliceraldehído 3-fosfato y se libera NADP positivo o oxidado. Esto es clave. Cuando tenemos la participación, esto sí es bien importante que lo reconozcan, del acarreador electrónico NADPH, estamos hablando de anabolismo. Cuando participa NADH sin la P, estamos hablando de catabolismo. La célula está tan bien organizada con eso que en todas sus rutas metabólicas que están asociadas al catabolismo utiliza NADH y en todas sus rutas que están asociadas al anabolismo utiliza NADPH. Por ejemplo, este NADPH que tenemos aquí es el que es generado en la fotosíntesis. Por eso se acopla la fotosíntesis a la producción, a la fijación de dióxido de carbono. Entonces, este proviene de la fotosíntesis que vamos a ver nosotros en la unidad 6.
Producimos este gliceraldehído 3-fosfato y aquí, acuérdense, tenemos ya 6 moléculas que están pasando, por eso se tienen tantas flechas. Y de estas 6 moléculas, una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se va a ir a formar productos, que estos productos, ¿cuáles pueden ser? Puede ser irse a la glucosa, puede ser irse a la formación de ácidos grasos, puede ser a la formación de, por ejemplo, las plantas no forman glucógeno, forman una estructura similar al glucógeno, pero con diferentes tipos de enlaces, que es el almidón. Entonces, a formar glucosa para posteriormente formar almidón. Y 2 moléculas del gliceraldehído 3-fosfato van a irse a la formación de, una se va a ir, aquí se va a unir con la fructosa 6-fosfato, se va a unir a la fructosa 6-fosfato para dar gilulosa 5-fosfato, y la otra que tenemos aquí se va a unir a la pseudoetulosa 7-fosfato para dar una de gilulosa 5-fosfato y una molécula de ribosa 5-fosfato. ¿Sí? Ahorita vamos a ver una forma más sencilla de ver cómo actúan aquí los azúcares. Una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se va a ir a la formación de fructosa 1,6-bifosfato, añadiéndose con una molécula de dihidroxiacetona fosfato, que también la habíamos encontrado. 2 moléculas de dihidroxiacetona fosfato se van a utilizar para unirse al gliceraldehído 3-fosfato y formar una fructosa 1,6-bifosfato, que también reconocemos de la glucólisis, y otra se va a ir a unirse a la eritrosa 4-fosfato para formar la pseudoetulosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Si se fijan, aquí tenemos la participación de aldolasas. Aquí tenemos otra participación de la triosa fosfato isomerasa, que es la TIM, que también vimos en la glucólisis. Todo este enramado medio extraño que tenemos de correacciones tiene como propósito todo esto enramado de formar estos intermediarios, por ejemplo, formar la eritrosa 4-fosfato, pseudoetulosa 7-fosfato. Todos tienen como destino metabólico regenerar, fíjense, aquí es donde tenemos que ver la estequiometría. Me regeneran 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato. Todo esto, que muchas de estas reacciones son de las pentosas fosfato, tiene como propósito que yo regenere 3 moléculas de ¿cuánto? De 5 carbonos, que son las ribulosas 5-fosfatos. En una de esas ribulosas 5-fosfatos vamos a tener ya va a tener estos carbonos en rojo, que son los carbonos provenientes de la fijación del oxígeno, y a la otra nada más va a tener un carbono proveniente de la fijación del oxígeno. Entonces, de 18, 3 por 6 da 18. 18 carbonos que tenemos del gliceraldehído 3-fosfato, 3 se van a la formación de producto y los restantes 15, 10 se van por la ruta que tiene por la fosfopentosa epimerasa, y 5 se van por la ruta de la ribosa fosfato isomerasa para reformar la ribulosa 5-fosfato y que este ciclo siga funcionando para fijar oxígeno. Entonces, por cada 3 moléculas sale una molécula de producto, que son una molécula de 3 carbonos. ¿A dónde se va esta molécula de 3 carbonos? Esta molécula de 3 carbonos de gliceraldehído 3-fosfato se puede ir a la formación de glucosa, se puede ir a la formación de glicerol, se puede ir a la formación de ácidos grasos, se puede ir al ciclo de Krebs, puede hacer muchas cosas. Esta, en resumen, que es una vía súper compleja, es el ciclo de Calvin. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Complejísimo. Muchas reacciones, ¿verdad? Vamos a entrar aquí en unas reacciones bien interesantes que ya tenemos carbonos azúcares de diferentes carbonos. Y por aquí venía una estequiometría. No, va a ser en el otro libro. Para complementar esta parte. En el otro libro viene explicado de la misma forma, si se fijan. Tenemos las 3 moléculas de ribulosa 5-fosfato que me van a dar la fijación de las 3 moléculas de carbono, la liberación de gliceraldehído 3-fosfato, uno se va
a glucólisis y las otras se van a la regeneración de ribulosa 5-fosfato. Y por aquí venía una estequiometría en carbonos. Déjenme ver si es aquí. No, no va a ser en el otro. Por lo mientras, no sé si tengan alguna duda, chicos. Que venía una que venía la estequiometría por carbonos. Pero ya no la encuentro. No la encontré, chicos. No la encontré. Pero bueno. El ciclo de Calvin, bueno, no sé si leí. No, Diego, el ciclo del glioxilato, puede ser derivado del ciclo de Calvin bajo ciertas circunstancias, pero no, es diferente. El ciclo del glioxilato es como una, cómo se diría? Es un atajo en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, chicos? Bueno, perfecto. Entonces, vamos con la parte. Aquí hay algo bien interesante a destacar. Que hay un tipo de regulación genética que apenas empezamos a entender, que es la regulación genética que tiene que ver con la luz. Esto primeramente se vio en las plantas. Es por eso que se le llama al ciclo de Calvin como reacciones oscuras o reacciones de la fase oscura, ¿no? Y las reacciones de la fase luminosa es tal cual la fotosíntesis. Resulta que las plantas se favorecen de acuerdo al ciclo circadiano, que es el ciclo de luz y obscuridad, cierto tipo de reacciones. Las plantas deciden hacer su fotosíntesis durante la fase luminosa, que es durante ahí la luz, y de hecho la luz tiene un efecto de regulación sobre las enzimas de la fase oscura. ¿Cómo es que existe esta regulación por la fase oscura? Vamos a ver que justamente aquí lo tenemos, que existe una excitación de los fotosistemas, que en este caso es el fotosistema 1. Esta excitación que aquí tenemos, que es un fotón, que es por la fórmula de longitud de onda por velocidad de la luz, tenemos que este fotón pasa a ser, este fotosistema reducido pasa a estar excitado, este fotosistema excitado pasa a estar reducido, pero cuando pasa del estado de reducido a oxidado, reduce a la ferrodoxina, a esta ferrodoxina, la reduce, que está de estado oxidado, pasa reducido, y esa ferrodoxina reduce a su vez a un sistema que se llama ferrodoxin-tioredoxin reductasa. Reduce a este sistema de ferrodoxin-tioredoxin reductasa, y al reducirlo, a su vez reduce a una enzima que es la tiorredoxina. La tiorredoxina, a su vez, reduce a la enzima, a las enzimas, en este caso, estas enzimas que tienen que ver con la fase luminosa, y estas enzimas quedan activas por un cambio de la reducción de sus cisteínas, y la liberación de este grupo disulfuro para la formación de esta enzima permite que cuando hay luz, las plantas activen estas enzimas por medio de estos cambios, por estos sistemas de ferrodoxin-tioredoxinas. Entonces, esto es llevado a cabo por la luz. ¿Qué pasa cuando le quitamos la luz a la planta? Todo esto no se puede mantener. ¿Y qué pasa con las enzimas de la fase luminosa? Quedan inactivas. ¿Sí? Entonces, es una forma de regulación, por decirlo, enzimática. Entonces,
Cuando separan estas enzimas, se favorece las formas las reacciones de la fase oscura, y bueno, tenemos ahí que se lleva a cabo la fase oscura. A su vez, la fase oscura también va a ser regulada por otras cosas que ahorita vamos a ver. ¿Y qué reacciones son las que se regulan principalmente del ciclo de Calvin? Aquí tenemos una tabla muy interesante donde tenemos la energía libre de Gibbs estándar y tenemos la energía libre de Gibbs real. ¿Cuál de las dos reacciones, cuál de las dos parámetros, la estándar o la real, me permitirá conocer cuáles serían las reacciones posiblemente reguladas? ¿Y cuáles pensarían ustedes que serían las reacciones de acuerdo a estos valores reguladas? ¿Cuáles creerían? No sé si. La real, muy bien, Itzel. Sí, Noemí, el ciclo de Calvin solo se encuentra en plantas, bueno, en plantas y en organismos fotosintéticos. Aquí vale la pena comentar que no todos los organismos fotosintéticos son plantas. También vamos a tener bacterias, cianobacterias, que pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Acuérdense que las plantas son derivadas de las células eucariotas y las cianobacterias son derivadas de las bacterias. Entonces, sí vamos a tener algunas cianobacterias que llevan a cabo la fotosíntesis y pueden tener el ciclo de Calvin. Entonces, pero nada más lo vamos a encontrar en organismos fotosintéticos. Muy bien, Itzel, es la energía libre de Gibbs real. ¿Y cuál de las energías libres de Gibbs reales, bueno, de acuerdo a los valores de la energía libre de Gibbs real, cuáles creen que sean las reacciones que están más reguladas? ¿Cuáles se imaginan? A ver, alguien que se anime. A que den una idea no le hace que no sea correcta, pero que hagan el intento. ¿Nadie? Bueno, es muy sencillo. Las reacciones que tienen una energía libre de Gibbs real más grande son normalmente las reacciones que se encuentran metabólicamente más reguladas. En este caso, las reacciones catalizadas por la fosforibosinasa, la rubisco, que es la ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, la fructosa bifosfatasa y la pseudoheptulosa bifosfatasa. Estas 4 reacciones, de acuerdo a su energía libre de Gibbs, son las que se encuentran reguladas en el ciclo de Calvin, ¿sí? ¿Cómo es que se regulan estas reacciones? Pues vamos a ir sobre todo con la enzima que más nos interesa, que es rubisco. Que rubisco es la enzima clave en este caso. Rubisco, creo que acá viene una forma en la que, no, aquí no viene. Aquí viene nada más, ¿cómo puede responder? Rubisco responde a 3 factores dependientes de la luz. Por ejemplo, al pH. El pH hace que se active rubisco. En iluminación, el pH de los estromas incrementa de 7 a 8, debido a que los protones son bombeados del estroma al tilacoide, al lumen del tilacoide. Entonces, cuando se alcanza un pH óptimo de 8, se activa rubisco. Esto es importante porque la forma en la que los cloroplastos forman energía o forman este potencial energético es muy similar a la de la mitocondria. Forman una especie de pila, donde en esta pila ellos acumulan protones. Al acumular protones, en una parte del estroma, cambian el pH, porque acuérdense que el pH es el potencial de hidrógeno. Al acumular estos protones cambia el pH. Cuando existe un aumento en el pH, por ejemplo, ¿cómo es que cambia el pH
de forma básica en un lado y de forma ácida al otro lado, debido a que en el tilacoide, en la parte interna en la parte externa del tilacoide, se acumulan los protones. Estos protones acidifican el espacio intramembranal del tilacoide y hacen que el lumen aumente su pH, disminuyendo la cantidad de protones que tiene. Al disminuir la cantidad de protones que tiene, aumenta el pH, y al aumentar el pH se activa la rubisco, ¿sí? Entonces es una forma y es dependiente de la luz. ¿Por qué? Porque la acumulación de esos protones esos protones, ¿de dónde provienen? Del agua. ¿Qué es lo que hace la fotosíntesis la planta? Rompe el agua liberando oxígeno, y al liberar el oxígeno se libera un protón. Ese protón se utiliza para poder reducir el NADPH que habíamos visto acá. El protón se utiliza para reducir el NADPH. Justamente, aquí es donde tenemos este protón. Y el oxígeno, pues es producto de la fotosíntesis, el famosísimo oxígeno que cada vez nos hace falta más. Y ese protón, esa liberación es dependiente de la luz. La planta utiliza esa luz para poder romper el agua en ese protón que va a utilizar para la fijación del carbono, y un subproducto de ese rompimiento es la liberación de oxígeno. Que de hecho, esa es una forma similar. Se ha querido, no sé si han escuchado hablar de las baterías de hidrógeno. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar de las baterías de hidrógeno? Exactamente, el tilacoide se encuentra en los cloroplastos. Las baterías de hidrógeno tienen el mismo fundamento. Lo que se utiliza las baterías, sí, por nada, Itzel, es el rompimiento del agua, pero es un rompimiento iónico. En este caso, en las baterías de hidrógeno, puede ser por una ionización, puede ser por una cuestión química, puede ser por diferentes formas. Se libera este hidrógeno, y el hidrógeno se utiliza para formar una pila, un potencial eléctrico que te va a generar un voltaje. Lo que se libera es oxígeno. Esto es tan bueno porque es una forma súper, por decir, sustentable de producir agua. Digo, de producir energía. Las baterías de hidrógeno te permiten producir energía a partir del agua, liberando oxígeno. Entonces, imagínense, es todo lo contrario a lo que tenemos en un motor que consume combustibles fósiles, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que no hemos llegado a tener la eficiencia de convertir esa energía, pues, lo suficientemente bien para que sea, pues, redituable económicamente. Que yo ya he escuchado, obviamente no soy conocedor del tema, y lo que les hablo, incluso hasta quizás estoy diciendo cosas que no son ciertas, pero no ha habido una aplicación tan, por decirlo, comercial de estas baterías, pero alguna vez me tocó ver que vendían en unas jugueterías un juguete que se me hizo muy padre, que funcionaba con una batería de hidrógeno. Este juguetito, que eran de esos juguetes didácticos, que se me hizo padrísimo, aparte traía una celda solar. Entonces, lo que hacía la celda solar era justamente como si estuviéramos viendo la fotosíntesis. La celda solar adquiría, porque, bueno, no sé si han escuchado hablar del efecto fotoeléctrico que descubrió Einstein. El efecto fotoeléctrico tiene que ver justamente con esto, que cuando tú existas un material o un compuesto, este material tiene la capacidad, o va a tener la capacidad de ceder un electrón. Al ceder este electrón, tú puedes formar un flujo electrónico que te permite formar un voltaje y lo que conocemos como energía eléctrica. Entonces, estos juguetitos traían su celda solar, y su celda solar la traían allí acoplada a como un tanquecito de agua, y ese tanquecito lo traían a una batería, y entonces hacían que se produjera el movimiento en un carrito. El carrito se movía gracias a la pila que se generaba por la fragmentación del agua por esta batería de hidrógeno. Entonces está padrísimo. Y pues es algo que han hecho las plantas, pues todo el tiempo, ¿no?
y ahora nosotros queremos, denominarlo de una forma, adaptar su metabolismo a necesidades tecnológicas que nosotros tenemos y, pues bueno, utilizando algunas cuestiones. Entonces, eso se me hace muy interesante. Ahora, bueno, otra forma de regulación es que se estimula por magnesio. Dice que esto también es un mecanismo que se induce por la luz, que también depende de los protones en el lumen del tilacoide, que libera el magnesio por el estroma. Y también existe otro tercer mecanismo de la rubisco, que es inhibido por un análogo de un estado de transición, que es el 2-carboxiarabinitol 1-fosfato, que en muchas plantas solamente se sintetiza por la noche, y también por la rubisco carboxilasa activasa, que facilita la liberación de esta molécula que es el 2-carboxiarabitol 1-fosfato de rubisco. Entonces, estas son de las principales, esta ya la habíamos visto, son de las principales formas en las que se regula rubisco, ¿ok? Vamos a encontrar algo que, bueno, vamos a ver aquí primero cómo se lleva la fijación del dióxido de carbono por rubisco, que esa es una parte importante. Creo que viene acá arriba. Este es el esquema que yo les decía, que por ejemplo la reacción 6 te lleva a la unión de dos moléculas de 3 carbonos para dar una de 6 carbonos, la reacción 8 una de 3 con una de 6 para darte una de 4 más una de 5 carbonos, la reacción 9 es una de 3 carbonos más una de 4 para darte una de 7 carbonos, la reacción 11, que es la formación de una de 3 carbonos más 7 carbonos para darte 2 de 5 carbonos. Entonces, la estequiometría de todo el proceso es lo que les decía, 5 moléculas de 3 carbonos me van a dar 3 moléculas de, 5 moléculas de 3 carbonos van a dar 3 moléculas de 5 carbonos, que era lo que ya habíamos visto. Y déjenme ver, aquí venía el mecanismo de fijación del oxígeno, del CO2, perdón, aquí está. ¿Cómo es que actúa la rubisco? Rubisco va a actuar principalmente por la ribosa 1,5-bifosfato. Vamos a tener en el sitio activo de la enzima, vamos a tener un aminoácido que nos va a permitir secuestrar, por llamarlo así, este hidrógeno del carbono 3. Este hidrógeno del carbono 3 va a permitir, cuando se rompe, formar un doble enlace aquí y que el enlace del oxígeno con el carbono se regrese para obtener una carga parcial negativa de este oxígeno. Posteriormente, el carbono del dióxido de carbono va a atacar a este doble enlace. Acuérdense que los dobles enlaces son muy reactivos. Al atacar este doble enlace se va a formar un nuevo enlace que tenemos aquí, y el enlace con el alcohol que tenemos aquí se va a romper. Vamos a liberar, en este caso, vamos a cambiar de posición de este hidrógeno. Este hidrógeno va a pasar a reducir a este oxígeno y aquí me va a quedar como un acetono. Finalmente, en este beta-cetoácido, ya tenemos fijado el CO2 y se va a unir a una molécula de agua para formar un alcohol. Aquí en el grupo cetona se regresa el grupo, el oxígeno se lleva su electrón y me va a quedar este oxígeno parcialmente negativo. Se va a unir una molécula de agua liberando un protón y me va a formar esta molécula de este alcohol con este ácido, con esta molécula de oxígeno, y posteriormente aquí se va a fragmentar. De aquí se va a fragmentar justamente aquí. Este enlace se va a ir a formar al carbono. Entonces aquí vamos a tener un carbono parcialmente negativo y este oxígeno va a regresar al doble enlace para formar este ácido carboxílico que tenemos aquí. En este caso, al formarse este ácido carboxílico, también en la forma hidrolizada, pues vamos a tener que este hidrógeno no va a estar unido al oxígeno que tenemos aquí.
Y posteriormente, ya lo único con la unión de un protón a este carbono, vamos a tener la formación de otra molécula de 3-fosfoglicerato. Entonces vamos a tener la formación de 2 moléculas de 3-fosfoglicerato que ya en el carbono 2 de la primera vamos a tener la fijación. En el carbono, bueno, estrictamente el carbono 3, tenemos la fijación del CO2. Ahora, algo importante. Esta enzima, aunque le echemos muchas porras, es una enzima que tiene problemas. Es una enzima que, si bien puede fijar el oxígeno, también tiene una actividad de fijar el oxígeno. Bueno, puede fijar, perdón, el CO2, pero también puede fijar el oxígeno. Es por eso que el nombre de la enzima se llama carboxilasa oxigenasa. Cuando, por ejemplo, tenemos en las plantas, alrededor de las plantas en su ambiente, una baja cantidad de dióxido de carbono y una gran cantidad de oxígeno, la rubisco, en vez de fijar el CO2, empieza a fijar el oxígeno. La fijación del oxígeno se lleva exactamente igual que la del CO2, perdón, solamente que aquí vamos a tener la unión de una molécula del oxígeno directamente al carbono y este grupo hidroxilo unido al oxígeno. Posteriormente va a haber una reducción por la unión del agua, también vamos a unir el agua y este oxígeno se va a llevar a cabo, este grupo hidroxilo va a llevarse su enlace y este va a regresar, aquí se va a fragmentar y aquí vamos a tener la formación de un doble enlace y va a salir con la unión de un protón, sale el agua, lo que tenemos aquí de la molécula del agua, que este protón puede ser proveniente de esta parte. Vamos a tener la formación de una molécula de 3-fosfoglicerato y la otra molécula que se va a formar es el 2-fosfoglicolato. ¿Sí? Esta molécula obviamente no se puede utilizar en la parte del metabolismo del ciclo de Calvin. Solamente se puede utilizar esta. Pero ya perdemos la estequiometría. ¿Sí? Al perder la estequiometría, ¿qué es lo que pasa? Que ya no se puede fijar oxígeno, ya no se pueden formar moléculas y el metabolismo queda incompleto. Ya no se pueden formar otras moléculas de carbono. ¿Qué es lo que pasa entonces? Este tipo de metabolismos, cuando la rubisco decide fijar el oxígeno, se le llama fotorrespiración. ¿En qué tipo de plantas puede ocurrir la fotorrespiración? Las plantas que llevan el ciclo de Calvin, pero este ciclo de Calvin lo llevan como se le llama un ciclo C3. Y estas plantas se encuentran, por ejemplo, en ambientes tropicales. En ambientes tropicales se tiene que, como existe una gran cantidad de árboles o de plantas, estos absorben de manera importante el CO2 y liberan de manera importante oxígeno, hacen que disminuya de manera considerable el CO2 y muchas de estas plantas empiezan a hacer la fotorrespiración. Pues resulta que la fotorrespiración es una forma ineficiente de formar energía. De hecho, no se forma energía, es una forma de interconversión de moléculas que es innecesaria en la planta y se le llama como una ruta pues de desecho, o sea, una ruta que no te lleva a ningún lado, ¿no? ¿Cómo es la fotorrespiración? La fotorrespiración empieza en el cloroplasto por la fijación del oxígeno que me forma 2-fosfoglicolato. Este fosfoglicolato, a su vez, se le quita el grupo, el ortofosfato por una fosfoglicolato fosfatasa, se produce el glicolato, este glicolato sale del cloroplasto, es transportado al peroxisoma, en el peroxisoma es oxidado por la glicolato oxidasa, se une a una molécula de oxígeno y sale peróxido de hidrógeno que posteriormente es neutralizado por la catalasa y me forma el glioxilato,
que es ahorita una molécula derivada que puede ser derivada de la fotorrespiración o puede ser derivada también del ciclo de Krebs. El glioxilato, a su vez, dentro del peroxisoma, por una transaminación, se puede convertir en glicina. 2 moléculas de glicina, pensando que acá tenemos un flujo de 2 moles de todas estas moléculas, 2 moléculas de glicina que tienen ¿cuántos carbonos? 2. 2 moléculas de glicina me pueden formar la condensación de 2 moléculas de glicina me forma una molécula de serina que tiene 3 carbonos y sale una molécula de CO2. ¿Sí? Esto es en la mitocondria. Resulta que la célula, cuando lleva a cabo la fotorrespiración, lleva a cabo este mecanismo para liberar CO2. Este CO2 que libera de su propio metabolismo, lo fija acá arriba. Entonces, fíjense lo que va a hacer. Este CO2 ahorita lo vamos a volver a encontrar. La serina es transportada al peroxisoma y se produce hidroxipiruvato. Posteriormente, por una ruta catabólica, porque tenemos la participación del NADH por la hidroxipiruvato reductasa, se forma glicerato. Este posteriormente es fosforilado por la glicerato-sinasa en el citosol y me forma 3-fosfoglicerato. ¿Sí? Y el CO2 que teníamos antes se utiliza para formar para formar una molécula de 3-fosfolicerato por pendiente de Rubisco. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la fotorrespiración, las células de las plantas están fijando el mismo CO2 que ellas liberan de las moléculas que ya tienen. Es decir, es un ciclo que no tiene una fijación neta de dióxido de carbono. Y esto es un problema para esas plantas, porque ¿qué pasa con las plantas que llevan a cabo fotorrespiración? Obviamente no crecen, no tienen formación de biomasa. ¿Sí? Estas plantas se les conoce como plantas C3. ¿Ok? No sé si queda más o menos claro lo que es la fotorrespiración. ¿Sí? ¿O no? Después no sé si yo alguna vez escuché a algún familiar que decía, no te duermas con plantas cercas porque te puede hacer daño. No sé si alguna vez ustedes lo escucharon, que en la noche las plantas segregan sustancias tóxicas. No te duermas cerca de las plantas. ¿Con qué lo asociarían ustedes ahorita? ¿O será cierto o no será cierto? ¿Qué piensan? En la noche, ¿qué estarán haciendo las plantas? Las plantas C3. ¿Qué es lo que están haciendo? Fijando CO2. Y esa fijación de CO2, en este caso, ¿de dónde proviene? Pues es un CO2 atmosférico, ¿sí? La liberación de oxígeno es dependiente de la luz, pero la fijación de CO2 es también dependiente de la luz, pero se lleva a cabo en la oscuridad. Esta cuestión tiene que ver con que se piensa que muchas plantas por la noche liberan CO2, pero en realidad solamente bajo ciertas circunstancias pudiesen liberar CO2 y en realidad, ¿qué es lo que están haciendo estrictamente por la noche? Fijando CO2, ¿no? Entonces, esta creencia venía de que por la noche las plantas liberan mucho dióxido de carbono y que la liberación de ese dióxido de carbono pues te pudiera hacer daño, ¿no? Entonces, en realidad no es así. Lo que está ocurriendo es lo contrario. En la noche ocurre una fijación de CO2. ¿Cuándo ocurriría el hecho contrario, que es una liberación de CO2, si la planta tiene fotorrespiración? ¿Cuándo ocurriría la fotorrespiración? Cuando la planta tiene una baja cantidad de CO2 disponible. Empieza a acumular su energía de forma diferente. Hay unos efectos bastante interesantes derivados de la fotorrespiración, es decir, hay plantas que han evolucionado de acuerdo a esta carencia que tiene Rubisco para evitar la fotorrespiración, ¿sí? A este tipo de plantas se les conoce como C4. La C4 porque por la respiración disipa NADPH y ATP,
O sea, pues es una forma de gastar energía. El resultado neto de la respiración es que algún ATP y NADPH es generado por la luz y es innecesariamente disipado. Es decir, que el ATP y el NADPH que se forma por la luz, cuando se utiliza por la fotorrespiración, la planta, como quien dice, lo está pues desperdiciando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando existen estas plantas que se le conocen como C4, que son el 5% de las plantas, que son plantas que tienen una adaptación importante a estos cambios de fotorrespiración? ¿Qué tipo de plantas conocemos como que son C4? El maíz es C4, la caña de azúcar es C4, la mayoría de los pastos son plantas C4. ¿Qué ocurre con las plantas C4? Estas tienen una forma diferente de fijar el CO2 para aplicarlo al ciclo de Calvin. Para fijar el CO2, ellos las llevan en unas células especializadas que se llaman mesófilas, que son unas células que se encuentran literalmente expuestas a las condiciones de aire. Estas células fijan el CO2 por medio de la fosfonol-piruvato carboxilasa. Cuando el CO2 ingresa a la célula, este es convertido a ácido carbónico por la anhidrasa carbónica, que ácido carbónico pues es algo parecido a lo que nosotros conocemos como bicarbonato de sodio. Este ácido carbónico posteriormente se une a una molécula de fosfonol piruvato, que esta ya la conocemos nosotros también de la glucólisis, y nos forma oxalacetato. Este oxalacetato es una molécula que nosotros vamos a ver en el ciclo de Krebs, y posteriormente, ya que se fijó esta molécula al oxalacetato, este oxalacetato se convierte en malato por una reducción dependiente de NADPH, es decir, es una reducción anabólica por medio de la malato deshidrogenasa. Posteriormente, el malato es transportado a estas células que se llaman, no sé cuál sea la traducción a ver, déjenme buscar cuál sea la traducción de estas células bundle sheet. Una celda de envoltura, plant cells. Bueno, como células de envoltura, ¿no? Este malato pasa a estas bundle sheet cells y es convertido por la enzima málica, es convertido a piruvato, y cuando se convierte a piruvato, también es una oxidación dependiente de NADPH, también se libera CO2. Es decir, de esta molécula de 4 carbonos, obtenemos esta molécula de 3 carbonos, que es el piruvato, y se libera este CO2. En estas moléculas en estas células, es formalmente donde ya se lleva el ciclo de Calvin, ¿sí? Y ya se forma el 3-fosfoglicerato por rubisco. Este piruvato, posteriormente otra vez es pasado a las células mesofílicas, y por la piruvato fosfodicinasa se obtiene lo que es el fosfonol piruvato, que tiene que tener la inversión de un fósforo inorgánico y de ATP. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la rubisco que está expuesta aquí en el ciclo de Calvin, la rubisco que está aquí en el ciclo de Calvin, no está expuesta literalmente a las condiciones de aire o del aire ambiental. Es decir, que si aquí la concentración de oxígeno en el aire es más alta que la de CO2, no le afecta a la rubisco del ciclo de Calvin, entonces no empieza a hacer fotorrespiración. Y la fijación de CO2 es llevado a cabo de otra forma y posteriormente en un tejido más interno de la planta, en unas células especializadas, esta fijación de CO2, que es debido a esta conversión de fosfonol piruvato a malato, es liberado para que se lleve a cabo todo el ciclo de Calvin. Estas plantas de tipo C4 pues son plantas evolutivamente mejor adaptadas, que no llevan a cabo la fotorrespiración y
que obviamente, ¿qué es lo que tienen? Una mejor adaptación al ambiente y crecen de una forma más abundante y mejor. De hecho, una estrategia biotecnológica que se utiliza, que es una de las estrategias más comunes o que se ve, que se trata que sean más comunes en la biotecnología, es convertir plantas C3 en plantas C4. Cuando tú conviertes las plantas C3 en plantas C4, evitas la fotorrespiración y tienes una mejor adquisición de CO2 y una conversión de biomasa de ese CO2. Entonces, es una de las estrategias biotecnológicas más comunes tratar de convertir estas plantas C3 en C4. Y por ahí, de hecho, hay varias plantas comerciales que sí que se ha hecho con éxito esta conversión. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Entonces, ya cuando se echen su maicito, ahora que se vayan a las elotizas, ese maíz, ya ustedes lo van a ver, un rico elote con cremita, con mayonesa, hasta se me antojó con quesito, ¿no? Ya van a saber que se están echando una planta C4. O cuando vean, se echen una caña, también van a ver que es una planta C4. ¿Sale? Hasta hambre, ¿verdad? No, no, no. Ya saben que son plantas C4. Hay otras plantas, ya se antojó, no, ya ahorita terminamos para irnos por unos elotes, hombre, unos elotes allá al jardín. Ya para que ahorita al cabo que esos sí son de vigilia, son para la cuaresma, no estamos rompiendo ninguna regla. Entonces, vamos a ver por último, ya para redondear esta parte, no sé si han escuchado hablar de estas plantas que se llaman suculentas. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar. Esas son las que vamos a ver, las tipo CAM. Las tipo CAM justamente son las plantas suculentas, algunos cactus y algunas plantas suculentas es otro tipo de metabolismo, que es el tipo CAM. Aquí vienen. Son plantas que almacenan oxígeno de la misma forma que en el ciclo C4, pero es un proceso muy específico que viene del metabolismo ácido de las crasuláceas, que se conoce también como metabolismo CAM, porque primeramente fue descrito en estas suculentas, que también se ha visto en algunos cactus. Entonces, es una variación. Y esto tiene que ver con los estromas. Dice, estas plantas también, ellas acumulan CO2 por medio de la síntesis de malato, como en el ciclo C4, a partir de las reacciones del ciclo C4. Que obviamente a mí se me pasó decirles que se llama ciclo C4 porque lo que se forma es el malato, que es un compuesto de 4 carbonos. ¿Qué es lo que hacen? La acumulación de grandes cantidades de fosfonol piruvato se almacena durante el día y posteriormente se rompe por una glucólisis de almidón, y durante el curso del día este malato se empieza a romper para poder generar CO2 y liberar CO2 para el ciclo de Calvin y piruvato. Pero estos hacen algo bien importante. Estas acumulan todo ese CO2. Este CO2 es una adaptación específica que tiene que ver con con lo que se abren los estomas. Los estomas, en algunos casos, por aquí había una micrografía, no me acuerdo si es en este libro, va a ser en el otro. Déjenme, se los pongo para que los vean. Los estomas son como la nariz, por llamarlo así, me regresé, a ver cuál estaba. No, este es el que estaba. Son como las narices, por llamarlo así, de las plantas. Bueno, aquí tenemos lo mismo que ahorita habíamos visto del ciclo C4, del piruvato, fosfonol piruvato, amalato, y posteriormente entra el ciclo de Calvin. Estos son los estomas. Los estomas, tenemos aquí un estoma abierto y un estoma cerrado. Estas son
partes especializadas de la planta que permiten el intercambio de gases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas plantas que viven en climas cálidos, como son los cactus o pueden ser estas suculentas, ¿qué pasa si abren sus estomas por la mañana, cuando está el mayor calor? Si abren sus estomas para el ingreso, por ejemplo, de CO2 para la fijación de oxígeno, para la fijación de CO2, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a perder mucha agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estas plantas solo abren los estomas durante la noche. Entonces, es durante la noche cuando estas plantas permiten que se abran los estomas, que se ingrese el CO2 y este CO2 se almacene hasta el día siguiente, hasta que sea o sea, por toda la noche tienen abiertos los estomas y lo abren toda la noche, y durante el día lo que hacen es que llevan a cabo todo el metabolismo del ciclo de Calvin, y a esta adaptación específica de estas plantas es lo que se le conoce como el metabolismo ácido de las crasuláceas, ¿sí? Que también se conocen como las suculentas. Por ejemplo, el dióxido de carbono es fijado por la vía de C4, se almacena en las vacuolas, y durante el día el malato es descarboxilado y el CO2 se vuelve disponible para el ciclo de Calvin. En contraste con las plantas C4, las plantas CAM separan la acumulación de CO2 de la utilización del CO2 temporalmente en lugar de espacialmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen primero las plantas con CAM? Que ellas primero en la noche fijan el oxígeno y durante el día es que llevan a cabo el ciclo de Calvin. Y lo hacen por el metabolismo de C4, al contrario de lo que hacen las células o del metabolismo C4, que tienen espacialmente mecanismos especializados para poder acumular los carbonos, el malato, que es el C4, y descarboxilarlo para el ciclo de Calvin. Y de hecho, por aquí venía un dato interesante que tiene que ver con justamente que estas plantas, los cactus y las suculentas, al hacer este tipo de metabolismo y al tener muy limitado la transferencia de CO2, esto les impide una generación de biomasa abundante. Entonces, a pesar de tener un metabolismo C4, lo tienen limitado temporalmente, y esto les impide que ellas puedan crecer de manera pues tan rápida como lo pueden hacer unas plantas con metabolismo C4. Es por eso que tenemos que el fenotipo o la forma en la que crecen estas plantas pues es bastante lento, ¿no? En general, estas son las partes bueno, esto es lo que les quería platicar el día de hoy. No sé si hay alguna duda, chicos, algún comentario, alguna cuestión. Hay mucha biotecnología detrás de esto, ¿eh? La rubisco es una enzima que de hecho también se ha empezado a utilizar en organismos. Se ha tratado de utilizar rubisco, clonarla en organismos que no son autótrofos, que no llevan a cabo la fotosíntesis, y esto tiene una razón biotecnológica bien interesante. Ahora imagínense, de ser posible esto, tú clonas rubisco en una levadura. Vamos a suponer que es una levadura. Tú clonas esa rubisco en una levadura, y esta levadura tú la quieres utilizar para producir un antibiótico. Esta levadura, obviamente, tú le pones la información genética para que produzca el antibiótico que tú quieras, o hasta vamos a ponerle que produzca insulina. A esta levadura, cuando tú le pones rubisco y le pones las modificaciones genéticas para que fije CO2, tú teóricamente la puedes estar alimentando con CO2 y de ese CO2 poder producir insulina. Si de ser posible esto, tú disminuyes los costos de producción de insulina al mínimo. Estás produciendo ya sea biomasa o un producto por el CO2 del medio ambiente.
al llevar a cabo todo esto, la forma en que se producen estos antibióticos o este tipo de productos se disminuye al mínimo. ¿Por qué? Porque el CO2 literalmente, prácticamente, nosotros lo podemos obtener de manera gratuita del ambiente, ¿no? Lo podemos incluso, hay cierto CO2 que como es tan abundante ya en nuestra atmósfera, que se diluye en agua, formando ácido carbónico. Entonces, existe un gran interés en volver organismos heterótrofos a autótrofos con rubisco. No es tan sencillo, se han hecho algunos ensayos para hacerlo, pero de lograrlo, alguien tecnológicamente eso, podría volver un organismo heterótrofo que depende de moléculas como la glucosa, dependiente para que lleve a cabo su metabolismo simplemente con la rubisco, porque todas las demás enzimas que participan en el ciclo de Calvin las podemos encontrar ya metabólicamente en nuestros organismos. Obviamente, ahí viene otra cuestión importante. Eh, yo he leído algunos artículos de esto y se tiene que ver incluso cómo ponemos nosotros rubisco. A rubisco la tienen que poner, la clonan, pero que se exprese en peroxisoma, que como nosotros, como los organismos eucarióticos, no tenemos cloroplastos, pero el peroxisoma puede ser muy similar a los cloroplastos en algunas cuestiones. Cuando funcionan los cloroplastos, puede fijar CO2. Hay algunas cuestiones bien interesantes y hay personas que han empezado a producir algunos metabolitos provenientes de estos organismos recombinantes y pues bueno, esta es parte de la biotecnología, de la bioquímica, de conocer cómo podemos nosotros adaptar todas estas cosas que ya conocemos pues a la formación de algunas cosas. Y esto también tiene que ver con los cultivos. Todas las plantas C4 tienen una mayor productividad. Es decir, metabólicamente que tú hagas una planta recombinante que tenga el metabolismo de C4 aumenta la productividad de manera considerable, ¿eh? Por allí hay algunos ejemplos en el libro que dicen que los aumentos de productividad es por cambiar el metabolismo de C3 a C4, son aumentos en biomasa y en rendimientos de un 30, un 40%, lo cual cuando ya habla en masa, en grandes cantidades, es una cantidad impresionante, ¿eh? Entonces, existe mucho interés en la biotecnología sobre esto, de adaptar todas estas cuestiones a cuestiones que nos pueden servir. Entonces, de ahí podemos agarrarnos, podemos hacer algunas aplicaciones y podemos, pues de hecho, gran parte de las empresas que se dedican a la recombinación de organismos, sobre todo en plantas, pues deben de tener estudios muy importantes para que las plantas, por ejemplo, tengan velocidades de crecimiento más rápidas y que tengan velocidades de crecimiento homogéneas. Y todo esto tiene que ver con metabolismos como el que hoy vimos de ciclo de Calvin. El metabolismo, no he escuchado que tenga, esa es una excelente pregunta, Alan, no he escuchado que tenga un efecto adverso. Debe de haber algún sacrificio metabólico. Yo de hecho cuando lo leí también pensé lo mismo. Debe de haber un sacrificio metabólico que quizás no nos hemos, o bueno, yo no me he percatado, quizás algunas personas ya lo tienen bien estudiado. Yo por el momento no recuerdo ni he detectado alguna cuestión, pero me comprometo a leer un poquito más de eso para ver si existiera metabólicamente algo que ya han dicho que sí afecta, ¿no? De alguna forma al metabolismo de las plantas. Porque suena como que una ventaja evolutiva muy importante, ¿no? Como para que no la tenga la gran mayoría de las plantas. ¿Quién sabe? Sobre todo también la evolución de las plantas y la divergencia de las plantas sí, es muy compleja, ¿eh? Mucho más compleja que la de los mamíferos. Entonces, quién sabe si por allá hay algo, pero me la llevo de tarea, Alan. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Pues bueno, No, profe. muchas gracias. En dado caso que no, pues ya cuando se compren sus suculentas, ya sepan que tienen este metabolismo dependiente de los estomas,
Cuando se echen su maicito, su azúcar, vean que tienen metabolismo C4. Las plantas C4 son aquellas que para fijar el CO2, primero lo hacen mediante el malato. Las plantas C3 son las que para llevar a cabo la fijación de oxígeno lo hacen directamente por rubisco. Entonces, por ejemplo, la fijación neta, por ejemplo, del ambiente en la C4 viene de la conversión de fosfonol piruvato oxalacetato. Y en la C3 es de la ribulosa 5-fosfato a la conversión de ribulosa 1,5-bifosfato. Esa es la diferencia. Y en las CAM, en las de metabolismo de CAM, tienen la formación también de C4 por medio de malato, pero esas las llevan de manera temporal. Por ejemplo, en la noche llevan a cabo la fijación a través del ciclo C4 de malato. Ese malato lo almacenan en las vacuolas y en el día descarboxilan el malato para llevar a cabo el ciclo de cambio. Es decir, no está especializado como en tejidos o células como en la C4 tal cual. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? No sé si queda más o menos, Noemí. Claro. Perfecto. Pues bueno, chicos, no me resta más que, si no hay ninguna duda, no me resta más que desearles que tengan una excelente tarde, que tengan muy, muy buenas vacaciones, síganse cuidando mucho, hay cualquier cosa que ocupen, cualquier cosa que se necesite, pues ahí estamos al pendiente. Yo ahí les voy a estar programando las actividades y pues bueno, desearles que se cuiden mucho, que tengan unas excelentes vacaciones. Ah, perfecto, Lilian, pues ahí disfruta mucho. Ahí disfruta mucho tus viajes. Bueno, quien sí salga o que lo disfruten a su manera, todos tenemos diferentes formas, ¿no? Pero bueno, que lo importante es que traten de descansar, que nos repongamos. Ya falta, esperemos que ya falte menos para regresar a clases. Entonces, a clases presenciales. Por ahí he notado que, ¿verdad? Y aunque sea el cárcamo, ya hay mucha positividad en las personas encargadas de dar esto. Esperemos que no haya una tercera ola para que pues tengamos un buen panorama a corto plazo, ¿no? Entonces, que todo salga bien con esto, chicos. Pues cuídense mucho y estamos ahí al pendiente, chicos. Excelentes vacaciones, que descansen mucho. Adiós, Muchas gracias. profe, igualmente. Gracias. Muchas gracias, profe. Igualmente, nos Muchas vemos. gracias. Nos vemos.